Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de tercero de secundaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar, ¿no? Como estamos avanzando, vamos a desarrollar lo que es el tema 4 correspondiente a aritmética, ¿sí? En este segundo bimestre. Nuestro tema de hoy, pues, es el tema de promedios, ¿sí? Cómo poder calcular diversos tipos de promedios. ¿Sí, chicos? Promedios cuando tengamos varios términos o simplemente lo más mínimo que son dos términos. ¿Ok? Muy bien, comenzamos entonces. En primer lugar, los promedios, dice, se denomina promedio o cantidad media, ojo con esto, a una cantidad representativa de otras varias cantidades, ¿sí? Se cumplirá que este promedio es mayor o igual que la cantidad menor y es menor o igual que la cantidad mayor. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas cantidades, ¿no? Tenemos las cantidades A sub 1 es menor o igual que A sub 2, menor o igual que A sub 3, menor o igual así sucesivamente hasta un A sub n. Tenemos que A sub 1 va a ser la menor cantidad o la cantidad menor, ¿no? Que tenga menor valor, se puede decir. Y A sub n es la cantidad o la cifra que tiene mayor valor. ¿Qué va a pasar con los promedios? Según esto, chicos, ¿no? A ver, un ratito. Según esto, el promedio que yo saque de todos estos números dice que siempre será mayor o igual al menor valor, al primer número que es el menor valor, o el promedio también será menor o igual al valor mayor, ¿no? Al de mayor cantidad, ¿sí? Esta es la condición que se cumple en el tema de promedios. Muy bien. Las clases de promedios, ¿sí? Las clases de promedios. Tenemos el promedio aritmético o también conocido como la media aritmética, el PA, ¿no? ¿Cómo podemos hallar el promedio aritmético? El promedio aritmético, chicos, es se puede decir, la forma de cómo calcular un promedio, la más común que se conoce. Quizás la que utilizan todos los profesores, la forma que utilizan los comerciantes, ¿no? El método que utilizan pues los ingenieros, ¿no? El promedio aritmético o media aritmética consiste en la división de la suma de todas las cantidades entre el número de las cantidades, como observan acá. Es decir, el promedio aritmético será pues la suma de A1 más A2 más A3 y así sucesivamente hasta un A sub n, todo sobre n. N representa el número de términos que hay en total, ¿sí? Ojo con eso. Si yo tengo, por ejemplo, 5 términos, ¿no? 5 términos, voy a sumar los 5 y lo divido entre el número 5, ¿ya? Así funciona lo que es el promedio aritmético. Dentro de este promedio aritmético, chicos, existe lo que es, ¿no? Existe lo que es el promedio ponderado, ¿sí? Dice que es un caso especial del promedio aritmético. ¿Por qué es un caso especial este ponderado? A ver. En el cual se tienen varios grupos, conociéndose de cada grupo el número de elementos o datos que lo conforman. Dice, y su respectivo promedio aritmético, el PI. ¿Sí? Ojo con este detalle. Para sacar un promedio ponderado, se saca en aquellos casos en donde tengamos, dice, varios grupos, dice, donde podemos conocer lo que es el número de elementos, lo que conforma el NI, y su respectivo promedio aritmético de cada elemento. Por ejemplo, tenemos cantidades, ¿no? Diversos tipos de cantidades que nos dan, por ejemplo, la cantidad N1, N2, N3 y así hasta un NK. Y también nos están dando un promedio de cada una de esas cantidades, ¿no? El promedio de N1 es P1, el de N2 es P2, el de N3 es P3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo este tipo de datos o este tipo de problemas? Se aplica esta fórmula. Según esta fórmula, en primer lugar dice que es la división, ¿no? Entre, en la parte de arriba, la suma de las multiplicaciones de cada término con su promedio, ¿no? N1 por P1 más N2 por P2 más N3 por P3 y así hasta el último término, ¿no? NK por PK.
¿sí? Es la suma de las multiplicaciones de las cantidades por sus promedios. Todo sobre la suma de las cantidades, como observan acá. La suma de todas las cantidades que tengamos. A este tipo de promedio se le llama promedio ponderado, ¿sí? Esto pasa mayormente cuando, por ejemplo, quieren saber, por ejemplo, en la provincia de Pisco, en un ejemplo. En la provincia de Pisco hay, no sé, 20 colegios, ¿no? Y la UGEL, pues, y cada colegio tiene un promedio, ¿no? De su nota que ha sacado en todo el año. Pero la UGEL quiere sacar eh, un promedio global, ¿no? ¿Cuál es el promedio de enseñanza que tiene Pisco, por ejemplo? ¿Qué hacen? Allá, como tenemos varios términos, ¿no? Con varios colegios, y cada uno tiene un promedio diferente, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta fórmula, ¿no? Multiplicamos el número de las cantidades por el promedio y luego lo sumamos, ¿sí? Se aplica en estos tipos de problemas. Muy bien, tenemos también lo que se le conoce como el promedio geométrico o media geométrica, ¿sí? El promedio geométrico o media geométrica dice que es o se saca, ¿no? Cuando yo le saco una raíz, ¿no? Al producto de todas las cantidades. Ojo, la raíz como índice va a tener el número de cantidades que existen. Es decir, el PG o el promedio geométrico va a ser igual a la raíz n de la multiplicación de todos los términos con los que voy a trabajar, ¿sí? Si, por ejemplo, voy a trabajar con 4 términos, voy a sacarle promedio geométrico a 4 términos, la raíz será raíz cuarta. Si voy a sacarle, por ejemplo, el promedio geométrico a 10 términos, ¿no? La raíz será raíz décima. Y así sucesivamente según el número de términos que tenga. También tenemos lo que es el promedio armónico o media armónica. ¿En qué consiste este promedio? Este promedio, chicos, dice que es la división entre el número de cantidades sobre la suma de las inversas de las cantidades. Es muy parecido a lo que es el promedio aritmético, ¿no? Es muy parecido a este tipo de promedio, solo que al revés. Si ustedes observan, es el número de las cantidades, el número de cantidades va arriba y abajo en el denominador, en esta división va la suma de las inversas de las cantidades, como ustedes observan aquí en la fórmula. N representa el número total de cantidades o términos con los que voy a trabajar. Y abajo, como ustedes ven, estoy colocando las inversas de cada término. Si por ejemplo mi primer término era 5, su inversa será 1 sobre 5, ¿no? Si mi segundo término era 20, aquí la inversa será 1 sobre 20, y así sucesivamente. Sí, chicos, a este tipo de promedios se le llama promedio armónico. Muy bien, continuamos. Tenemos unas pequeñas propiedades que hay que tener en cuenta, chicos. Dice, si tenemos un conjunto de datos diferentes, se cumplirá lo siguiente. El promedio geométrico siempre será mayor al promedio armónico, ¿sí? Y el promedio geométrico será menor al promedio aritmético. Por lo tanto, digamos que el promedio armónico en los 3 tipos de promedio que yo le saque, ¿no? Si por ejemplo yo tengo 3 números, ¿no? 3 términos, y a los 3 términos le saco cada uno de los promedios de estos 3 tipos de promedio, me va a arrojar la siguiente propiedad, ¿no? Que el promedio armónico será el menor promedio y que el promedio aritmético siempre será el mayor promedio que voy a hallar. ¿Sí, chicos? Aquí, solo para 2 números, dice, se cumplirá lo siguiente. Cuando solo tenga 2 números. La media geométrica o el promedio geométrico, ¿no? Elevado al cuadrado va a ser igual a la media aritmética multiplicada por la media armónica. ¿Sí, chicos? Eso solo se cumple cuando tenga 2 números. Muy bien, chicos. Esa es la parte teórica, bueno, y ese se podría decir que es lo más básico en relación a la teoría. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con los ejercicios. Chicos, vamos a llevar, como se dice, a la cancha lo aprendido.
Muy bien, en este primer ejercicio dice que tenemos que el promedio geométrico de tres números diferentes es 7. Nos piden hallar el promedio aritmético de los números. De esos números. De tres números diferentes. Muy bien. Yo voy a comenzar colocando este primer dato, ¿ok? De ahí van a seguir ustedes. Bueno, en primer lugar me dice que el promedio geométrico de tres números diferentes. Vamos a poner acá. Tres números diferentes. No, tres números diferentes. Vamos a ponerle como letras, por ejemplo, A, B y C. ¿Ya? Tres números diferentes, listo. ¿Qué más me dicen? Su promedio geométrico dice que es 7 de esos tres. ¿No? Ponemos acá. Es como un dato que nos están dando, ¿verdad? El promedio geométrico de A, B y C dice que es igual a 7. Muy bien. Nos piden hallar el promedio aritmético, chicos. A ver, chicos, ¿alguna idea cómo iniciar en este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea o qué método usar? ¿Qué fórmula quizás? A ver. Que el promedio tiene que ser mayor que 7. Solucionando por ahí. Parece muy bien. Profesor, Saemi ya le contestó. ¿Cómo? El promedio tiene que ser mayor que 7. Habla un poquito más fuerte, casi no te escucho, por favor. El promedio tiene que ser mayor que 7. El promedio tiene que ser mayor que 7. Bueno, tú estás aplicando esta teoría, ¿no? Esta de acá. Aunque el promedio aritmético será mayor que el geométrico. Bueno, sí, pero eso no te va a ayudar a resolver el ejercicio. Bueno, chicos, vamos comenzando. Vamos a darle con todo, ¿sí? Muy bien. En primer lugar nos dicen que el promedio geométrico de tres números es 7, ¿ya? Nos piden el promedio aritmético. Tengo mis tres números, listo. Bueno, lo único que tengo por hacer, o lo único que me queda por hacer aquí, ya que no tengo más datos, es empezar a trabajar con lo que tengo. Si me dicen que el promedio geométrico de tres números es 7, entonces voy a tener aquí, voy a tener que aplicar la fórmula del promedio geométrico. A ver, vamos a colocar acá. Aplicando el fórmula de promedio geométrico. ¿Cuál es la fórmula de promedio geométrico? A ver, voy a copiar un ratito así, chicos. La fórmula. Ponemos aquí. Está demasiado grande, vamos a echarlo un poquito. Ya está. A ver. Vamos a quitarle este borde para que ustedes vean. Muy bien. Dice que la fórmula del promedio geométrico es este, ¿no? Ya. Si me dice que son tres números, o sea, voy a tener que multiplicar a mis tres números diferentes que vienen a ser, pues, a ver, van a ser A por B por C, ¿no? Mis tres números. Y como son tres los números que tengo, mi índice va a ser un número 3.
Ya está. Mi promedio, este sería mi promedio geométrico, ¿no? La raíz cúbica de A por B por C. Dicen que este valor le tiene que dar 7. ¿Sí o no? Mi promedio geométrico va a ser 7. ¿Qué puedo hacer ahí, chicos, entonces? ¿Qué puedo hacer ahí? Simple, como toda ecuación. Tengo una raíz, voy a pasar al otro lado en forma de potencia. Entonces, chicos, sí sería 7 elevado al cubo. Y 7 elevado al cubo es 343. ¿Y qué me va a quedar en este lado? Acá en este lado me quedó A por B por C. ¿Sí? Me quedó esto, que la multiplicación de estos tres números me va a dar 343. Muy bien, ahora tengo que hallar, a ver, vamos a dividir la pantalla. Muy bien, me piden hallar lo que es el promedio aritmético. Pero para hallar el promedio aritmético tengo que saber cuáles son mis tres números, ¿sí? Para poder aplicar la fórmula. ¿Cómo puedo sacar yo el valor de estos tres números, chicos? No sé si recordarán en una de las clases del primer bimestre que yo les dije, ¿no? Cuando yo tengo este tipo de casos, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo hallar los tres valores que multiplicados me den 343? Ojo, son números diferentes. ¿Qué se hacía? Lo descomponían, chicos. ¿Sí? Pasábamos a descomponer. Descomponíamos el 343 y nos iba a quedar de esta forma. A ver. Vamos a ver si nos da un poquito de espacio. Ya está, ahí. Lo descomponía, ¿no? Ya saben cómo se descompone, chicos, usando lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? A ver, sería a 343, lo único que le puedo sacar es, no tiene mitad, no tiene tercia, no tiene cuarta, tiene séptima, lo único que tiene. ¿Sí? Séptima de 343 es 49. 49 también tiene séptima, no tiene más. ¿Verdad? Entonces, sería 7. Y por último, lo único que me queda por sacarle es séptima, ¿no? Que me va a quedar 1. Ya está descompuesto mi número. Mis tres valores multiplicados que me den 743 serían 7, 7 y 7. Pero el detalle me dice aquí que mis tres números tienen que ser tres números diferentes, ¿no? Es decir, yo ya sé que uno de ellos va a ser 7, ¿no? Pero tengo que hallar los demás. ¿Cómo puedo hallar los otros dos números? Simple, miren. Vamos a coger dos términos, dos factores, que multiplicados me van a dar, estos dos 7, multiplicarlos me van a dar 49. Sería 7 por 49 por, me falta un término. A ver, chicos, ¿quién se da cuenta cuál es el tercer factor que falta para completar esa multiplicación? Ya cogí el 7, ya cogí ya uní estos dos que sería 49. Me falta uno. ¿Cuál creen ustedes que sería? 1. El 1. El 1. Simple, ¿no? Todo número multiplicado por 1 siempre me va a salir eso. Y listo, chicos. Ya tengo mis tres números. ¿Sí? Son los tres únicos números que existen. Por lo tanto, colocamos acá. Yo puedo llegar a la deducción de que A es igual a 7, ¿no? B es igual a 49, ¿sí? Y C es igual a 1. Esa es mi conclusión que yo llego. Y según esta conclusión, aplico lo que me piden.
que es, vamos a aplicar el promedio aritmético. Y acá está obviamente mucho más fácil, ¿verdad, chicos? Ahí vamos a copiarnos la fórmula del promedio aritmético. Aquí está. Copiamos aquí. Vamos a achicar un poquito. ¿Listo? Promedio aritmético. Sabemos que es la suma de todos los términos sobre la cantidad de los términos que hay, ¿no? Ponemos. ¿Cuáles son los términos? A más B más C. Todo sobre el número de términos que hay, que en este caso son 3. Multiplicamos. Sumamos los 3 términos. Aquí sería 7 más 49 más 1. Como son 3 términos con los que estoy trabajando, mi división será entre 3. ¿Sí? Y bueno, pues, si yo le efectúo esto, me sale aquí arriba 57 entre 3, ¿no? 49 más 1, 50, más 7, 57 entre 3, me va a dar un resultado de... ¿Saldría 19, profesor? Claro, muy bien, 19. Mi promedio aritmético sería igual a 19. Ahí lo tenemos. Ese sería mi resultado. ¿Sí, chicos? Así de simple aplicamos lo que es el tema de los promedios. ¿Sí? Ahí vamos a poner aquí. En este punto llegamos a esta conclusión. Ya está. Muy bien, chicos. Ese sería pues nuestro resultado de nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Recuerden bien, ¿no? Se podría decir cómo aplicamos el promedio geométrico, ¿no? Utilizando, se podría decir, su propia fórmula, hallamos lo que son los valores y una vez que hallamos los valores, pues, o los términos, lo aplicamos con nuestra fórmula del promedio aritmético, que es lo que nos pedimos. Sí, chicos, muchas veces los problemas les van a venir de este tipo. Ustedes tienen que hallar primero los valores utilizando otro tipo de promedio. ¿Para qué? Para que una vez que hallen los valores, lo reemplacen en el promedio que realmente le están pidiendo. ¿Sí? Muy bien, pasamos a nuestro siguiente ejercicio. A ver. Muy bien, en este segundo ejercicio nos está indicando, dice, que el promedio aritmético de las edades de 6 alumnos es 17 años y de otros 4 alumnos es 15 años. ¿Cuál es el promedio aritmético de todo el grupo? A ver, chicos, ¿qué tipo de promedio puedo usar aquí? ¿O qué solución le puedo dar acá, mejor dicho? A ver, ¿alguna idea? Profesor, cuando ya está hallado lo que, o sea, son los dos son promedios aritméticos, ¿se ¿Cómo? pueden Disculpa, sumar? no te escucho muy bien. Un poquito más fuerte si podrías hablar. Cuando hay dos promedios aritméticos, ¿se pueden sumar? En este caso, claro, yo más o menos entiendo tu idea que tienes. Allá son dos promedios, son dos cantidades. Bueno, simplemente las promedios, las dos cantidades y listo, ¿no? Tu idea está bien, pero la aplicación se podría decir, del promedio no se puede hacer de esa forma. Vamos a hacer algo, miren. Vamos a colocar nuestros datos en primer lugar. Si nosotros observamos, dice que el promedio aritmético de las edades de 6 alumnos es 17. Y luego nos dice que de otros 4 alumnos es 15. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos grupos, ¿sí? Vamos a llamarle al vamos a colocar los datos del primer grupo. Grupo 1, ¿no? El grupo 1 me dice que su promedio aritmético de 6 alumnos es de 17 años. Ya, 6 alumnos, o sea que mis términos con los que voy a trabajar van a ser 7. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. En el grupo 1, vamos a ponerlo acá, no sé,
el número de términos, así para que ustedes se den cuenta, es igual a 6, Profesor, ¿verdad? disculpe, ¿puedo apagar mi cámara por un momento? Ya. Listo, chicos, miren. En primer lugar tenemos, en este primer grupo nos dicen esto, ¿no? Que tenemos nuestra cantidad o nuestro número de términos que son de 6 alumnos, ¿sí? Y también nos dicen que su promedio aritmético de este primer grupo, o de estos 6 alumnos, dice que son, ¿cuánto? 17 años, ¿verdad? Vamos a colocarle acá. El promedio aritmético es de 16 en este primer grupo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a examinar nuestro segundo grupo. Vamos a ponerlo acá al costado, ¿sí? Nuestro grupo número 2 nos dice que el número de niños ahora, o el número de términos, es de 4. Ahora, aquí no le voy a colocar las mismas letras que en el anterior, porque me está diciendo bien claro aquí, que dice, ¿no? Y de otros 4 alumnos, o sea, otros 4 alumnos, alumnos diferentes a los del primer grupo, ¿sí? Por lo tanto, acá no le puedo colocar las mismas letras. Vamos a colocarle otra, ¿no? A ver, ¿en qué letra me quedé? A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Son otros 4 alumnos, ¿sí? Y su promedio aritmético de esos 4 alumnos dice que es 15 años. ¿Ok? Muy bien. Tengo estos datos, ¿no? Me piden calcular el promedio aritmético de todo el grupo. Es decir, Profesor, voy a juntar a estos dos grupos y voy a sacarle un promedio aritmético general. ¿Sí? Si yo junto a todos estos grupos, ¿cuántos alumnos voy a tener? A ver, antes de avanzar con lo otro, vamos a analizar estos datos que tenemos aquí. ¿Sí? Me dicen que el grupo 1, ¿no? Tengo 6 términos y promedio aritmético es 16. Vamos a aplicar su fórmula, ¿ok? Si aplicamos su fórmula, sería lo siguiente. El promedio aritmético, a ver, el promedio aritmético de A ver, A más B más C más D más E más F. Ya está. Listo. Si yo lo reemplazo, me va a dar que el promedio aritmético me dice que es 16. Y acá abajo el número de términos, ¿cuántos términos son? Son 6 términos. ¿Sí?